et à tous. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Para mí es un honor estar aquí una vez más y continuar con nuestra clase de francés. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. Pero antes, vamos a revisar los puntos más importantes que vimos en las clases de las semanas anteriores. En las últimas semanas hemos estudiado el pasado compuesto francés con el auxiliar avoir y también être. ¿Qué es el pasado compuesto y para qué se utiliza? Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent, suivi du participe passé du verbe conjugué. Il sert à exprimer un événement passé dans un discours qui a des conséquences dans le présent. Par exemple, mon père m'a apporté 2 nouveaux pantalons. El pasado compuesto es un tiempo formado por el auxiliar avoir o être en tiempo presente, seguido del participio pasado del verbo conjugado. Se usa para expresar un evento pasado en un discurso que tiene consecuencias en el presente. Por ejemplo, mi padre me trajo pantalones nuevos. ¿Qué es el pasado participio? ¿Te acuerdas? Vamos a revisarlo juntos. Le participe passé se forme à partir d'un verbe. En général, il se comporte comme un adjectif qualificatif, s'accordant en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. C'est ce cas que nous abordons aujourd'hui, l'auxiliaire être. Dans ce cas, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. El participio pasado se forma a partir de un verbo. En general, se comporta como un adjetivo calificativo, coincidiendo en género y número con el sustantivo con el que se relaciona. Este es el caso que estuvimos debatiendo desde la semana pasada, el auxiliar être. En este caso, concuerda en género y número con el sujeto del verbo. ¿Cómo reconocer a cuál grupo pertenece un verbo y cómo formar el pasado participio de los verbos franceses? Repasámoslo juntos. Pour connaître le groupe d'un verbe, on regarde la terminaison de son infinitif. Terminaison en ER, c'est un verbe du premier groupe. Terminaison en IR, c'est un verbe du deuxième groupe. Terminaison en RE ou OIR, c'est un verbe du troisième groupe. Ya sabes que de manera general hay 3 tipos o series de verbos en francés llamadas conjugaciones, según en qué acaba el infinitivo. Primer grupo, verbos acabados en ER, por ejemplo, jouer. Segundo grupo, verbos acabados en IR, por ejemplo, finir. Tercer grupo, resto de verbos que puedan acabar en IR, RE o en OIR, además del verbo aller, por ejemplo, pouvoir, prendre. ¿Recuerdas que los verbos como aller y venir, a pesar que estos verbos terminan en IR e R, pertenecen al tercer grupo? Antes de entrar a nuestra clase de hoy, veamos juntos cómo podemos encontrar el pasado participio de un verbo según su grupo. Le participe passé des verbes du premier groupe se termine toujours par E accent aigu. Par exemple, crier, crier. Jouer, jouer. Lancer, lancer. Par I pour les verbes du deuxième groupe. Abouti, fini. Le participe passé des verbes du troisième groupe se termine soit par un I, partir, parti, soit par un U, croire, cru, soit par un S, prendre, pris, soit par un T, faire, fait. El participio pasado de los verbos en el primer grupo siempre terminan en E con acento. Por ejemplo, crier, crier. Jouer, jouer. Lancer, lancer. Por I para los verbos del segundo grupo. Abouti, fini. El participio pasado de los verbos del tercer grupo termina o por A, I, partir, parti.
O por una U, croire, cru. O por una S, prendre, pris. Y para terminar, con una T, faire, fait. Antes de terminar el repaso para entrar a nuestra clase de hoy, revisemos juntos el pasado compuesto con el auxiliar être. Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Repito, le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Exemple, les invités sont partis dans l'après-midi. Le participe passé parti se met au masculin pluriel comme le sujet les invités. Los invitados se fueron por la tarde. Las fiestas del participio pasado se ponen en plural masculino como el tema de los invitados. Concordancia del participio pasado. En determinadas ocasiones, el participe passé en francés debe concordar en género y número con el sujeto o el complemento directo de la oración. Las situaciones en las que se establece estas concordancias son las siguientes. El participio de los verbos que se conjugan con el auxiliar et concuerda en género y número con el sujeto. Por ejemplo, il est allé dans son bureau. Él fue a su oficina. Elle est allée dans son bureau. Ella fue a su oficina. Elles sont allées dans leur bureau. Ellos fueron a sus oficinas. Elles sont allées dans leur bureau. Ellas se fueron a sus oficinas. En la primera frase, il est allé dans son bureau, el sujeto es masculino singular, por eso que el pasado participio ale se escribe a, l, con acento. En la segunda frase, elle est allée dans son bureau, el sujeto es femenino singular, por eso que el pasado participio se escribe a, l, con acento y otra e. En la tercera frase, ils sont allés dans leur bureau, il sujeto masculino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe a, l, con acento s. En la última frase, elles sont allées dans leur bureau, el sujeto es femenino plural, por eso que el pasado participio ale se escribe a, l, con acento e, una S. Espero que hayan entendido perfectamente el repaso, porque vamos a seguir hablando del pasado compuesto, esta vez con un grupo de verbos que se llaman verbos pronominales. Espero que estén listos para empezar la clase de hoy. C'est quoi un verbe pronominal? ¿Qué es un verbo pronominal? En grammaire, un verbe pronominal ou verbe réfléchi est un verbe dont la conjugaison s'accompagne d'un pronom réfléchi en fonction de complément d'objet direct ou indirect, renvoyant au même référent que le sujet. En grammaire, je répète, un verbe pronominal ou verbe réfléchi est un verbe dont la conjugaison s'accompagne d'un pronom réfléchi en fonction de complément d'objet direct ou indirect, renvoyant au même référent que le sujet. En gramática, un verbo pronominal o verbo reflexivo es un verbo cuya conjugación va acompañada de un pronombre reflexivo como complemento de objeto directo o indirecto, refiriéndose al mismo referente que el sujeto. Por ejemplo, je me douche, me ducho. Je me suis douché, passé, me he duchado. Comment reconnaître qu'un verbe est à la forme pronominale? ¿Cómo reconocer cuando un verbo está a la forma pronominal? Le verbe pronominal est un verbe toujours accompagné d'un pronom personnel à la même personne grammaticale que le sujet et qui se conjugue seulement avec l'auxiliaire être au temps composé. Une phrase contenant un verbe pronominal renferme deux pronoms de la même personne qui se suivent. Repito, le verbe pronominal est un verbe toujours accompagné d'un pronom personnel à la même personne grammaticale que le sujet et qui se conjugue seulement
avec l'auxiliaire être au temps passé. Une phrase contenant un verbe pronominal renferme deux pronoms de la même persona que se suivent. El verbo pronominal es un verbo siempre acompañado de un pronombre personal de la misma persona gramatical que el sujeto y que se conjuga solo con el auxiliar être en tiempos compuestos. Una oración que contiene un verbo pronominal contiene dos pronombres consecutivos de la misma persona. Por ejemplo, je me suis réveillé à 9 h du matin. Me desperté a las 9 de la mañana. On forme les verbes pronominaux avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet et ce pronom se place toujours avant le verbe. Formamos verbos pronominales con un pronombre reflexivo de la misma persona que el sujeto y ese pronombre siempre se coloca antes del verbo. Les pronoms réfléchis sont les suivants. Los pronombres reflexivos son los siguientes: me, te, se, nous, vous, se. Veamos ahora cómo podemos colocar los pronombres reflexivos con los pronombres personales. Primero colocamos los pronombres personales y luego los pronombres reflexivos. Por ejemplo, je, me, tu, te, il, elle, se, nous, vous, il, elle, se. Veamos algunos verbos pronominales y su forma de conjugación en presente. Por ejemplo, se doucher, ducharse, se lever, levantarse. Ahora vamos a conjugarlos en presente. Por ejemplo, je me douche, tu te douches, il se douche, nous nous douchons, vous vous douchez, il se douche. Y el segundo verbo, se lever, je me lève, tu te lèves, il ou elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il o él se lève. Como puedes notar, colocamos los pronombres personales que son je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, y luego los pronombres reflexivos que son me, te, se, nous, vous, se. Ya sabemos que es un verbo pronominal y sabemos también su forma de conjugación. Es tiempo de entrar a nuestra clase que es pasado compuesto con los verbos pronominales. Por eso te invito a escuchar este pequeño diálogo y presta mucha atención. Salut Chanson, tu vas bien? Oui, je vais bien. Et pour toi? Je vais parfaitement bien. À quelle heure est-ce que tu t'es levé hier matin? Hier matin, je me suis levé à 9h30. Et toi? Hier matin, je me suis levé à midi. Oh, je comprends. Tu étais vraiment fatigué. Para poder entender mejor, escuchamos la conversación en español. Hola Chanson, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? Estoy perfectamente bien. ¿A qué hora te levantaste ayer por la mañana? Ayer por la mañana me levanté a las 9:30. ¿Y tú? Yo me levanté al mediodía. Oh, entiendo. Porque tú estás muy cansada. Como puedes notar, los verbos pronominales se conjugan en pasado compuesto con el auxiliar être. Analizamos algunas frases del diálogo para entender mejor. Frase número 1. ¿A quelle heure est-ce que tu t'es levé hier matin? ¿A qué hora te levantaste ayer por la mañana? En esta pregunta, el verbo se lever, levantarse, está en pasado compuesto con el auxiliar être. Es muy importante también de saber cómo colocar cada pronombre para no equivocarse. Tu, pronombre personal, te, apóstrofe, pronombre reflexivo, verbo auxiliar,
y lever, participio pasado. ¿A quelle heure est-ce que tu t'es levé hier matin? Segunda frase. O la respuesta. Hier matin, je me suis levé à 9h30 am. ¿Y tú? Ayer por la mañana me levanté a las 9:30 am. ¿Y tú? Esta respuesta también en pasado compuesto con el auxiliar être y colocamos los pronombres de esta manera. Je, pronombre personal. Me, pronombre reflexivo. Suis, verbo auxiliar. Lever, participio pasado del verbo lever. Quels sont les verbes pronominaux français? Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'en aller, s'enfuir, s'évanouir, s'envoler, se fier à quelqu'un, se méfier de quelqu'un, etc. Repito. Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'en aller, s'enfuir, s'évanouir, s'envoler, se fier à quelqu'un, se méfier de quelqu'un, etc. Lo que estaba diciendo, vamos a decirlo en español ahora. Los verbos pronominales son verbos precedidos por un pronombre reflexivo de la misma persona que el sujeto. Algunos verbos son solo pronominales, como bañarse, gritar, irse, desmayarse, confiarse en alguien, sospecharse de alguien, etc. Accord du participe passé. Les verbes pronominaux construisent toujours le passé composé avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en général avec le sujet. Par exemple, nous nous sommes levés très tôt. Mais il ne s'accorde pas lorsque le verbe est suivi d'un complément d'objet direct. Par exemple, elle s'est lavé les mains. Elle s'est lavé quoi? Les mains. Mais elle s'est lavée. Attention. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le complément d'objet indirect. Par exemple, Marie et Laurent ne sont téléphonés. Ce égale complément d'objet indirect, téléphoner a qui? Los verbos pronominales siempre construyen su tiempo pasado con el auxiliar être. El participio pasado generalmente está de acuerdo con el sujeto. Por ejemplo, nos levantamos muy temprano. Pero no concuerda cuando el verbo va seguido de un complemento objeto directo. Por ejemplo, ella se lavó las manos. ¿Se lavó qué? Sus manos. Pero se lavó. Advertencia. El participio pasado nunca concuerda con el complemento de objeto indirecto. Por ejemplo, Marie y Laurent se llamaron. Bien dicho, Marie y Laurent se llamaron. C, complemento, objeto indirecto. ¿Llamar a quién? Les participes passés des verbes suivants ne s'accordent donc jamais. Se téléphoner, se parler, se mentir, se plaire. Complaire, déplaire. Se sourire, se rire, se nuire, se succéder, se suffire, se ressembler, sans vouloir. En cas de doute, on peut utiliser une petite astuce pour savoir si le verbe admet ou non un complément d'objet indirect. Il suffit de transformer la phrase en remplaçant le pronom réfléchi par le complément, comme indiqué ci-dessous. Par exemple, elles se sont souri. Elles ont souri a qui? A él, a él-même. Los participios pasados de los siguientes verbos, por lo tanto, nunca concuerdan. Hablarse, mentirse, complacer, complacer, disgustar, sonreír, reírse, lastimarse el uno al otro,
para sucedernos, para ser suficientes, para parecerse, culparse a sí mismo. En caso de duda, podemos usar un pequeño truco para saber si el verbo admite o no un complemento objeto indirecto. Basta con transformar la oración reemplazando el pronombre reflexivo por el complemento, como se indica a continuación. Por ejemplo, se sonrieron el uno al otro. ¿A quién le sonrieron? A ellos mismos. Para poner en práctica la lección de hoy, hagamos una actividad en la cual identificarás la respuesta correcta de los verbos. Hier, je se dépêchait pour prendre le train. A, suis dépêché. B, est dépêché. C, me suis dépêché. 2. Hier, nous se réveillait à 9 heures. A, nous sommes réveillés. B, vous êtes réveillés. C, sont réveillés. 3. Tu lis le livre que tu s'achetais la semaine dernière. A, t'es acheté. B, me suis acheté. Veamos las respuestas juntos. La primera respuesta es, ¿la tiene? Es la A. Hier, je me suis dépêché pour prendre le train. Veamos la segunda. La segunda respuesta es, ¿la tiene? La A. Hier, nous nous sommes réveillés à 9 heures. Ahora veamos la tercera respuesta. La tercera respuesta es también la A. Tu lis le livre que tu t'es acheté la semaine dernière. ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? El día de hoy aprendimos cómo usar el pasado compuesto de los verbos pronominales con el auxiliar être. Aprendimos sobre la concordancia del sujeto con su pasado participio. ¿Qué es un verbo pronominal? Un verbo pronominal es un verbo que se conjuga con dos pronombres. Primero, pronombres personales. Segundo, pronombres reflexivos. Je, me, tu, te, il, elle, se, nous, vous, il, elle, se. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy y que puedan también usar perfectamente el pasado compuesto. Ahora es su turno de poner en práctica lo aprendido en casa con sus familiares o amigos. Como dice Bill Cosby, para tener éxito, tus deseos de triunfar deberían ser más grandes que tu miedo de fracasar. Con esta frase se despide su profesor de francés, Chanson la Jeunesse. Y recuerdan que la salud es lo primero. Por eso aprendemos en casa preservando la salud. À la prochaine.